El trayecto desde el aeropuerto de Ciudad de México había sido largo, lo suficiente para que la duda se colara en mi mente, pero la aparté mientras las puertas de Polanco se alzaban a mi alrededor, los setos perfectamente recortados, las fuentes con forma de cisnes y las palmeras imponentes hacían que todo pareciera un set de película. Mi viejo Chevrolet, con su pintura azul desvaída, parecía casi avergonzado al rodar por esas calles. Un recuerdo de otra vida. Durante el vuelo desde Guadalajara, me repetí una y otra vez que esta visita era para reconciliarme. Mi hija me había invitado. Después de todo, cuando el GPS anunció la dirección, reduje la velocidad y observé. La casa de Amalia destacaba incluso aquí paredes blancas como el mármol, ventanales de piso a techo que capturaban el sol de la capital, un camino circular rodeando una fuente. Estacioné con cuidado, aferrando la bolsa de regalos en el asiento del copiloto. Dentro había 2 ofrendas de paz, una bufanda de seda color marfil bordada con flores de nardo para Amalia, y un brazalete antiguo que Salvador, mi difunto esposo, me había dado, el mismo que ella solía probarse de niña. Lo había guardado durante años, esperando el momento en que ella lo llevaría con orgullo. Mis rodillas crujieron al bajar del coche, pero la vista de su casa me llenó de una admiración a regañadientes. Le había ido bien, o al menos lo parecía. Tal vez todas esas discusiones, todas esas puertas azotadas y palabras cortantes, la habían llevado aquí, al éxito en sus propios términos. Subí los escalones hacia la puerta principal. Toqué el timbre y esperé. Un alegre repique resonó en la mansión, rebotando en superficies demasiado pulidas para ser acogedoras. Silencio. Volví a tocar, esta vez sosteniendo el botón más tiempo. Nada. Entonces lo vi. Un movimiento rápido en la ventana del piso superior. Las cortinas se movieron, como si alguien se hubiera apartado de la vista. Me enderecé, el corazón acelerándose. ¿Amalia llamé? Mi voz resonó en la calle silenciosa. Sin respuesta, me agaché para revisar el felpudo y noté algo pequeño y pálido. Un pañuelo, arrugado y con una mancha oscura en una esquina. Mi respiración se detuvo cuando vi el bordado delicado A.R. Amalia Ramírez. Las iniciales de mi hija. Lo tomé con cuidado. Era suyo, sin duda. Pero, ¿por qué estaría aquí, tirado como basura? La bolsa de regalos pesaba más en mi mano. Un crujido repentino me hizo girar. Desde el otro lado de la calle, un hombre se apresuraba hacia mí, agitando los brazos. Su cabello gris sobresalía bajo una gorra de béisbol, su camisa manchada de césped. Su rostro estaba torcido entre pánico y urgencia. «Señora, señora, no entre». Su voz se quebró, lo suficientemente fuerte como para resonar contra las paredes vecinas. Parpadeé, sorprendida. «Perdón». Llegó al pie de los escalones, sin aliento, con el sudor brillando en su frente. «Váyase ahora. Corra mientras pueda, antes de que sea demasiado tarde». Aferré el pañuelo con más fuerza. ¿De qué está hablando? El hombre, el señor Morales, se presentó con mano temblorosa. Negó con la cabeza rápidamente, sus ojos desviándose hacia las ventanas vacías sobre mí. Esa casa no es lo que parece. He vivido al lado lo suficiente para ver cosas, entregas extrañas en la noche, gritos que se detienen en cuanto alguien se acerca. Y el señor Vargas, pobre hombre, entró una noche y nunca salió vivo. El sol de la ciudad se sintió de pronto más abrasador, reflejándose en las paredes de vidrio. Mi boca se secó. El señor Vargas. La expresión de Morales se endureció. Pregunte por ahí. La gente sabe. Pero usted tiene que irse antes de que le hagan lo mismo que a él. Sus palabras se clavaron en mi pecho como una piedra. La bolsa de regalos colgábase a mi lado.
ridícula en su papel brillante. Detrás de mí, la mansión se alzaba, impecable y silenciosa. Un palacio con secretos escondidos tras cristales espejados. Miré el pañuelo arrugado en mi palma, la tenue mancha que podría ser vino, o sangre, o algo peor. La fuente salpicaba alegremente en el camino, como burlándose de mí, y sentí el primer escalofrío de miedo colarse en mis huesos. Las palabras de Morales me persiguieron mucho, después de que regresara corriendo al otro lado de la calle. Me quedé paralizada en la puerta de la mansión, aferrando la bolsa de regalos y el pañuelo manchado, como si pudieran anclarme. La casa se alzaba detrás de mí, los cristales brillando como ojos vigilantes, demasiado reflectantes para revelar algo dentro. Necesitaba pruebas. Pruebas de que Amalia realmente me había invitado. Pruebas de que Morales estaba equivocado. Pruebas de que mi hija no era capaz de lo que él insinuaba. Mi mano temblaba mientras me alejaba de los escalones y comenzaba a rodear la propiedad. El sol quemaba sobre el césped perfectamente cuidado, los aspersores cobrando vida con un siseo que humedeció mis brazos y rostro. Por un instante, el agua se sintió refrescante, casi bienvenida. Luego noté las cámaras domos negros y brillantes montados bajo los aleros. Cada una parecía seguirme, con luces rojas parpadeando en un ritmo medido. Una gota de agua resbaló por mi sien, pero el escalofrío vino de algo más frío que el rocío. Llegué al sendero lateral que conducía al patio. Macetas de terracota con bugambillas bordeaban el camino de piedra, sus flores vibrantes contra las paredes blancas y estériles. Al acercarme, las puertas de cristal traseras se estremecieron. Se cerraron con un zumbido mecánico, suave y deliberado. Justo cuando levanté la mano hacia la manija, mi pulso tropezó. Alguien me estaba observando. Presioné mi palma contra el cristal frío, intentando ver a través del reflejo de las frondas de palma sobre mí. Dentro, las sombras se acumulaban en un silencio elegante, muebles caros dispuestos con precisión de catálogo, intactos, sin movimiento, sin sonido. Solo mi propio reflejo débil, devolviéndome la mirada. Retrocedí. Saqué mi teléfono de la bolsa y marqué el número de Amalia. La llamada sonó 4 veces, antes de que su buzón de voz respondiera con el familiar gorjeo de su voz. «Hola, soy Amalia. Deja un mensaje». Mi garganta se apretó. No quería dejar un mensaje, quería que contestara, que abriera la puerta, que sonriera y volviera absurdas las advertencias de Morales. Probé con el número de Diego después. Su voz llegó pulida y ensayada. «Ha contactado con Diego Vargas. Devolveré su llamada lo antes posible». Otro callejón sin salida. Bajé el teléfono lentamente, mirando las puertas del patio cerradas con llave. La perfección de la mansión me aplastaba fuente al frente. Jardín curado a los lados. Cámaras de seguridad parpadeando arriba. Era una casa construida para impresionar y defender, pero no para dar la bienvenida. Al volver al frente, noté un cuadrado de papel grueso asomando bajo el felpudo. Me arrodillé con rigidez y lo saqué. Un grabado dorado brilló bajo la luz. Una tarjeta de invitación, escrita con la letra de Amalia. «Cena con nosotros. Viernes por la noche. 6:30 p.m. Esta noche». Me enderecé, la tarjeta temblando en mi mano. La fecha era clara. La intención inconfundible. Mi hija me quería aquí. Sin embargo, la casa permanecía cerrada, silenciosa y vigilante, como si pusiera a prueba cuánto necesitaba entrar. Tras las cortinas del piso superior, el más leve movimiento captó mi atención antes de desvanecerse nuevamente. La tarjeta de invitación pesaba más que el brazalete guardado en mi bolsa. La deslicé bajo la solapa, con los dedos temblando, y me giré hacia el Chevrolet, esperando fielmente en el camino.
Necesitaba un momento para sentarme, respirar, recordarme quién era antes de que el miedo tomara el control. El asiento de cuero me acogió. Y al apoyar la bolsa de regalos a mi lado, los recuerdos surgieron sin invitación. La costa de Puerto Vallarta brilló en mi mente. El muelle que Salvador y yo construimos desde cero con tablas desgastadas. Esfuerzo terco y disposición para trabajar bajo tormentas. Casi podía oler la brisa marina otra vez, mezclada con gasolina y barniz. Durante 30 años, ese lugar había sido nuestro orgullo. Cuando lo vendimos, nos retiramos cómodamente, sin deudas, con más que suficiente para heredar. Salvador solía bromear que habíamos cambiado la sal en nuestra piel por pesos en el banco. Cerré los ojos. Él siempre creyó que los hijos serían nuestro legado más verdadero. Javier, firme y confiable, trabajó a nuestro lado desde los 15, aprendiendo a reparar redes y negociar con proveedores. Amalia, menor por 4 años, tenía un fuego que no siempre se doblegaba a la paciencia. Salvador lo admiraba, aunque rara vez sufría su aguijón como yo. Tras la muerte de Salvador, una mañana de primavera cuando su corazón falló, el muelle pareció de pronto lejano, una historia de alguien más. Me quedé con nuestros ahorros cuidadosos y las cuentas fiduciarias que Salvador insistió en crear, determinado a que ningún hijo tuviera que luchar como nosotros. Ahí comenzaron, chicos, así a aparecer las grietas. Recordé la noche en que Amalia vino a mí, sus ojos afilados como cristal, pidiéndome que añadiera a Diego, su nuevo esposo, al fideicomiso. Facilitará las cosas, dijo, con voz ligera y encantadora. No entiendes cómo funcionan las finanzas hoy, mamá. Todo es digital, y Diego sabe manejarlo mejor que nosotras. Me negué, primero con suavidad, luego con firmeza. El fideicomiso es para ti, no para él. Salvador lo quiso así. Su rostro enrojeció. Nunca confiaste en mí. No de verdad. No como confiaste en Javier. Sus palabras golpearon más profundo de lo que ella sabía. Javier ya no estaba. Reclamado por un accidente en una carretera helada. Mi duelo aún pesaba en mi pecho. La acusación de Amalia fue como un cuchillo torciendo pérdida y culpa. Intenté decirle que no era cierto, que la confianza no se medía en nombres en documentos, pero ella salió furiosa antes de que pudiera terminar. Ahora, sentada frente a su casa impecable, escuché esas palabras de nuevo. No como confiaste en Javier. Mi negativa había plantado algo más oscuro en su corazón. ¿Estaba Morales equivocado? ¿O me había cegado a lo que crecía bajo mi propio tejado? La mansión se alzaba en mi parabrisas, pálida contra el sol de la capital. Un monumento al éxito o al engaño. Aún no podía distinguir cuál. Mis dedos trazaron las iniciales en el pañuelo en mi regazo. Era de Amalia, innegablemente suyo. Una sombra parpadeó tras la cortina del piso superior, sacándome de la memoria y devolviéndome al presente. Salí del Chevrolet nuevamente, el pañuelo doblado con fuerza en mi palma. El aire olía ligeramente a tierra húmeda y fertilizante, traído por el rocío de los aspersores que seguían funcionando al lado de la mansión. Me dije que solo caminaba para aclarar mi cabeza, pero cada paso me acercaba más a esa fachada perfecta que parecía observarme, tanto como yo la observaba. Un movimiento captó mi atención cerca de la acera. 2 hombres con sombreros de ala ancha recortaban los setos de la propiedad vecina. Jardineros, parte de la máquina interminable que mantenía impecables las casas de Polanco. Habría pasado sin notarlos, pero vi cómo uno de ellos se tensó cuando sus ojos se cruzaron conmigo, luego con la casa. Murmuró algo por lo bajo. El otro negó con la cabeza, con una inclinación sombría. Solo capté 2 palabras, llevadas por la brisa. Pobre Vargas. Me detuve en seco.
Vargas. El nombre sonaba familiar, pero no tomó forma hasta que Morales reapareció desde detrás de su seto, moviéndose con más cautela esta vez. Debió verme mirar a los jardineros. Los escuchó, ¿verdad? Su voz bajó al acercarse, como si temiera que las paredes mismas estuvieran escuchando. Escuché un nombre. Admití... Vargas. ¿Qué quieren decir? Morales miró por encima del hombro antes de hablar. El señor Vargas, Antonio Vargas, hombre rico, poseía la mitad de las constructoras de esta parte de la ciudad. Empleó a su hija por unos años trabajo de asistente, creo, aunque decían que ella tenía su oído en más de un sentido. Vino a cenar aquí la primavera pasada. Entró sano. Salió como si la muerte misma lo persiguiera. 3 días después, estaba muerto. Aferré la bolsa de regalos con más fuerza, los nudillos blanqueándose. Eso no prueba nada. No, asintió Morales. Pero suma cuando has visto suficientes patrones. Luces de ambulancia destellando en esta calle a medianoche. Gritos tras puertas cerradas. Paquetes dejados en la reja que desaparecen antes del amanecer. Tengo mi propia cámara vigilando por si acaso. Su mano se deslizó en su bolsillo, sacando un teléfono cubierto de plástico grueso. Tras unos toques, giró la pantalla hacia mí. Una imagen granulada apareció tarde en la noche, borrosa por la distancia y la sombra, pero lo bastante clara para distinguir a un hombre alto tambaleándose por el camino. Su corbata colgaba suelta, su rostro pálido incluso en la penumbra. Una mano se apoyaba en la fuente como si fuera a colapsar. «Ese es Vargas», susurró Morales, saliendo de esta misma casa. Lo vi vomitar en la banqueta antes de que su chofer lo metiera en el coche. Nunca volvió a ser el mismo. La imagen nadó frente a mí, mi estómago retorciéndose. Quise decirle que podría haber sido una intoxicación alimentaria, un infarto, algo común, pero mi mente volvió a la botella marrón que había vislumbrado en el gabinete de la cocina. Escondida detrás de los limpiadores, Morales guardó el teléfono. Sus ojos, azules y cansados, se posaron en mí con simpatía teñida de urgencia. No quiere convertirse en otra historia susurrada en esta calle. Abrí la boca, luego la cerré. El peso del brazalete de Salvador en mi bolsa, la bufanda de seda en la bolsa de regalos. Los años de silencio con Amalia, todo me aplastó de golpe. Mi hija me había invitado a su casa para cenar, pero un hombre había salido de esa misma casa pálido y moribundo. Las ventanas de cristal de la mansión brillaban inexpresivas bajo el sol de la capital, mientras otro movimiento fugaz cruzaba una cortina del piso superior. Los jardineros habían desaparecido cuando regresé al camino. Solo quedaba la fuente, su goteo constante sonando mucho más fuerte que antes. Intenté estabilizar mi respiración, sacudir el peso de la foto de Morales y su advertencia susurrada, cuando el zumbido bajo de un motor acercándose llegó a mis oídos. Un BMW plateado apareció, del tipo que parecía más apto para un escaparate que para el pavimento. El coche se deslizó por el camino con confianza practicada antes de detenerse junto a mi Chevrolet maltrecho. Por un momento, ambos vehículos se miraron frente a frente, pasado y presente, retándose mutuamente. La puerta del conductor se abrió primero. Diego se desdobló desde el volante. Cada detalle impecable: pantalones planchados, camisa de seda, zapatos pulidos como espejos. Su sonrisa se extendió rápido, casi demasiado rápido. Cuando me vio, señora Ramírez llamó alegremente, avanzando con los brazos abiertos. «Qué sorpresa tan agradable verte, Jackie». Antes de que pudiera responder, la puerta del copiloto se cerró con un clic suave y Amalia apareció, mi hija. Su cabello brillaba, peinado en ondas sueltas que nunca le había visto antes,
y un vestido ceñía su figura como si hubiera sido diseñado solo para ella, sus ojos encontraron los míos, destellando, y se apresuró con la misma sonrisa amplia que su esposo. «Mamá». Su voz resonó con calidez mientras se inclinaba para besar mi mejilla. «Llegaste. Me preocupaba que el vuelo te agotara». El abrazo fue apretado, deliberado. Su perfume caro y abrumador. La dejé sostenerme, aunque mi cuerpo se tensó bajo la presión. Cuando se apartó, sus manos se demoraron en mis brazos un instante de más. Diego guardó las llaves en su bolsillo y sonrió. «¿Estamos tan contentos de que vinieras? La casa está lista. Lita ha estado cocinando toda la tarde». Lita repetí antes de poder contenerme. Amalia rió ligeramente, inclinando la cabeza hacia él. «Todavía me llama así a veces. Un viejo apodo. No le hagas caso». Intercambiaron una mirada, rápida como un relámpago, antes de volverse hacia mí con renovado entusiasmo. Diego señaló la mansión. «Pasa, por favor. Debes estar cansada del viaje». Mis ojos se desviaron a la casa, a las ventanas que reflejaban el sol con intensidad cegadora, a la puerta que había permanecido cerrada sin importar cuánto esperé. La imagen del señor Vargas tambaleándose pálido en la fotografía de Morales ardía en mi mente. Ajusté la bolsa de regalos en mi mano, forzando una sonrisa. «Un momento. Dejé mis medicamentos en el coche. Necesito llevarlos conmigo». «No te preocupes», dijo Diego con suavidad. «Tenemos todo lo que puedas necesitar dentro. Nuestra botica está mejor surtida que una farmacia». «Me siento mejor con los míos», respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Por un segundo, algo afilado cruzó la expresión de Amalia, pero desapareció bajo otra amplia sonrisa. «Por supuesto, mamá, lo que te haga sentir cómoda». Me giré hacia el Chevrolet, abriendo la cajuela lentamente, dejando que el aire se llenara con el sonido cotidiano de revolver bolsas. Mi pulso latía contra mis costillas. Detrás de mí, escuché la puerta principal de la mansión abrirse con un pitido electrónico, mientras Diego ingresaba un código. Sus voces flotaron bajas, cálidas, ensayadas flotando en el aire de la capital, como si nada estuviera mal. Aferré la botella de agua que guardaba en la cajuela, apretándola como un talismán, y me obligué a respirar. La puerta de la mansión se abrió con un timbre demasiado pulido, demasiado electrónico, para sentirse como una bienvenida. Seguí a Amalia y Diego al cruzar el umbral, las suelas de mis zapatos resonando en un mármol tan brillante que podía ver mi reflejo en cada paso. El aire olía ligeramente a pulidor de limón y algo que hervía en la cocina. «Hazte como en tu casa», dijo Amalia, extendiendo el brazo como si presentara una exposición de arte. Y en verdad, la casa parecía más curada que habitadas sofás de cuero blanco colocados con precisión. Jarrones de cristal llenos de nardos que parecían demasiado perfectos para ser reales. Paredes con lienzos en tonos apagados que no invitaban a conversar, sino que exigían admiración. Asentí, aunque la inquietud me apretaba la garganta. Mi casa en Guadalajara nunca fue grandiosa, pero era cálida, pisos de madera rayados. Los libros de Salvador apilados torcidos en las mesas, las cañas de pescar de Javier en una esquina, la risa de Amalia resonando en la cocina. Este lugar no tenía rincones para la comodidad. Diego nos llevó a la cocina. Un espacio reluciente con encimeras de granito y electrodomésticos que podrían pertenecer a un programa de cocina. El acero inoxidable brillaba bajo luces empotradas, sin una mancha o huella a la vista. Amalia avanzó, tomando una cuchara de una olla en la estufa. Un aroma sabroso se alzó a ajo y hierbas, pero antes de que pudiera disfrutarlo, ella comenzó a tararear. La melodía me detuvo en seco. Era la nana que Salvador solía cantar cuando Amalia era niña. La misma que yo le susurraba cuando las tormentas hacían temblar el tejado del muelle y ella corrían a nuestra cama. Las notas,
antes tiernas. Ahora se torcían afiladas en mis oídos. El tarareo flotaba en esa cocina fría, derramándose sobre piedra pulida. Y me hizo sentir como si la memoria misma estuviera siendo robada, convertida en una actuación. La cena está casi lista, dijo con ligereza. Aún tarareando mientras removía, presioné mis manos para evitar que temblaran. Mi garganta estaba seca. Necesitaba agua, algo para anclarme. ¿Podrían darme un vaso? Pedí... Claro, mamá, dijo, señalando los gabinetes cerca del fregadero. En los estantes de arriba, me moví lentamente, abriendo una puerta tras otra hasta encontrar una fila ordenada de vasos de cristal. Sus bordes brillaban como hielo, intactos, demasiado frágiles para el uso diario. Alcé la mano, pero, al hacerlo, la puerta del gabinete se abrió más, exponiendo el estante inferior bajo el fregadero. Botellas de limpieza estaban alineadas a azul para vidrios, verde para encimeras, y detrás, escondida justo lo suficiente para no ser notada, estaba una pequeña botella marrón de laboratorio con tapa blanca. Mi corazón dio un vuelco. No pertenecía ahí. La etiqueta estaba de espaldas, pero la forma estéril, la cautela industrial, destacaba contra los limpiadores domésticos. Me incliné, cuidadosa de no atraer atención, y saqué mi teléfono del bolsillo. La cámara hizo un clic silencioso al tomar la foto. Mis manos temblaban, pero logré cerrar el gabinete suavemente, justo cuando Amalia se giró hacia mí. Sonrisa brillante. Cuchara alzada en un gesto de anfitriona. ¿Encontraste uno?, preguntó. Sí, dije, levantando el vaso, forzando calma en mi voz. Lo llené en el grifo. El sonido del agua enmascarando el trueno en mi pecho. Diego se apoyó en la encimera, brazos cruzados, observándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Queremos que esta noche sea especial, dijo con suavidad. Un nuevo comienzo para todos. Tomé un sorbo de agua, la frialdad estabilizándome, aunque la imagen de esa botella marrón ardía tras mis párpados. Diego alcanzó una botella de tinto en la encimera, sosteniéndola lo bastante alto para que la etiqueta captara la luz. Vino de Querétaro, anunció con una sonrisa, como si desvelara un tesoro. Nada más que lo mejor esta noche. Tomó 3 vasos de cristal del gabinete, cada uno tan fino que temí que se rompiera bajo el peso de sus intenciones. El corcho dio un suave pop, seguido por el glug del líquido rojo llenando el primer vaso, luego el segundo, luego el tercero. Los colocó en la isla, deslizando uno hacia mí con un ademán. «Vamos», dijo. «Esta botella ha estado esperando una ocasión como esta». Forcé una sonrisa, dejando el vaso intacto frente a mí. La botella marrón tras los limpiadores seguía destellando en mi mente, su presencia latiendo como una campana de advertencia. Mis manos se cruzaron sobre la encimera en cambio. «Gracias, Diego», dije con suavidad. «Pero no debo...» «Órdenes del médico. Los medicamentos para la presión no se llevan bien con el alcohol». Por un instante, el silencio cortó la habitación. Luego Amalia dio un paso adelante, brillante y fluida, como si lo hubiera ensayado. «Está bien, mamá», dijo con entusiasmo. «Hice un jugo fresco solo para ti. Granada tu favorito. ¿Recuerdas?» Se movió al refrigerador, abriéndolo con facilidad practicada. Sacó una jarra de vidrio llena de un líquido rubí oscuro, el color tan rico que podría haber sido otra forma de vino. Los cubos de hielo tintinearon al verter, y el aroma agridulce flotó sobre la encimera. Colocó el vaso frente a mí, su sonrisa inquebrantable. «Solo un sorbo», insistió. «Te va a encantar». Miré el vaso, luego a ella. Sus manos estaban firmes, su voz tranquila, pero sus ojos la traicionaron un destello, demasiado rápido para que la mayoría lo notara. Un ápice de irritación.
tal vez incluso enojo. Brilló y desapareció bajo su sonrisa. Aferré mi vaso de agua en cambio. Se ve maravilloso. Querida, pero me quedo con agua por ahora. El viaje me deshidrata. Su mandíbula se movió ligeramente antes de que sus labios se curvaran de nuevo. Claro, lo que te haga sentir cómoda. Diego rió, aunque sonó hueco. Levantó su vaso hacia mí. Bueno, entonces, salud por los nuevos comienzos. Aunque bebas agua, igual brindaremos. Alcé mi vaso lo justo para que tintineara suavemente contra los suyos. El cristal resonó ligeramente en la cocina cavernosa. Ellos bebieron profundamente. Yo solo toqué el borde con mis labios, sin probar nada más que el frío recuerdo del agua del grifo. El momento se alargó más de lo debido. Diego bajó su vaso con cuidado, observándome como esperando que cambiara de opinión. Amalia se ocupó en la estufa, tarareando de nuevo esa nana, flotando en el aire como un fantasma destinado a atormentarme. Coloqué mi vaso en la encimera, cuidadosa de que mi mano no temblara. La comida aún estaba por venir, pero la mesa ya estaba puesta con más que alimentos. Era una actuación, y yo era la invitada de honor a mi pesar. Me excusé con una sonrisa que se sentía frágil en mi rostro. El viaje me pone lenta, dije con ligereza. Déjeme refrescarme antes de sentarnos. Los ojos de Amalia se dirigieron a Diego, luego a mí. Claro, mamá. Por el pasillo. Segunda puerta a la izquierda. El pasillo parecía demasiado largo, decorado con fotos familiares brillantes. Amalia y Diego en vacaciones por Europa. Su boda enmarcada en dorado. Incluso fotos espontáneas que parecían cuidadosamente escenificadas. Mi rostro estaba ausente. Cada imagen me observaba al pasar, como confirmando lo que ya sabía. Este era su mundo, no el mío. Cerré la puerta del baño con suavidad. Puse el seguro y apoyé mi espalda contra la madera. Mi pulso latía en mis oídos. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono de la bolsa y bajé el volumen hasta que apenas era audible. 3 números. Marqué. 911. ¿Cuál es su emergencia? Bajé la voz a un susurro. Me llamo Elena Ramírez. Estoy en la casa de mi hija. Avenida de Las Palmas, 118, Polanco. Creo que mi hija y su esposo intentan envenenarme. Una pausa en la línea. Luego la voz de la operadora se agudizó. Señora, ¿puede repetir eso? ¿Está segura ahora? Estoy encerrada en el baño. Susurré. Vi una botella marrón en la cocina, escondida tras los limpiadores. Me ofrecieron vino, luego jugo cuando me negué. Creo que quieren hacerme beberlo. Teclas sonaron débilmente al fondo del otro lado. Estamos enviando oficiales ahora. No consuma nada que le den. Deténgalos por 20 minutos si puede. Puede hacerlo. Cerré los ojos, estabilizando mi respiración. Sí, lo intentaré. Manténgase calma, señora Ramírez. Guarde su teléfono cerca, pero no deje que lo vean. La ayuda está en camino. La llamada terminó, dejando el baño en un silencio antinatural. Me giré al lavabo. Abrí el grifo y dejé que el agua corriera en el fregadero. Salpiqué mi rostro. Gotas frías resbalando por mis mejillas. En el espejo, mi reflejo lucía pálido, más viejo de lo que me sentía. Pero mis ojos eran afilados. Salvador solía decir que las tormentas revelan de qué están hechos los barcos. No me hundiría aquí. No en esta casa. Practiqué una sonrisa en el espejo cortés. Firme. Incluso agradecida. Mi mandíbula dolía por sostenerla. Pero tendría que servir. Apagué el grifo. Sequé mi rostro con una toalla. La tela demasiado suave. Demasiado cara. Otro recordatorio de una vida que no reconocía. Guardé el teléfono en el fondo de mi bolsa. Ajusté mi bufanda y abrí la puerta. El pasillo se extendía ante mí de nuevo. El aroma a ajo acercándose, ahora mezclado con un leve dulzor a granada. Respiré hondo. Enderecé los hombros y caminé de regreso a la cocina. Acababa de volver a la cocina.
deslizándome en mi asiento como si nada hubiera pasado. Cuando sonó el timbre, su agudo repique cortó el aire. Demasiado fuerte. Demasiado repentino. Diego se congeló a media frase, su mano flotando sobre su copa de vino. La cuchara de Amalia chocó contra la encimera. «Yo abro», dijo Diego rápidamente. Ya caminando hacia el vestíbulo, el timbre sonó de nuevo, seguido de un golpe firme. Luego una voz: «Policía de la Ciudad de México. Abra la puerta, por favor». Mi aliento se atoró en la garganta. Eso fue más rápido de lo esperado. El alivio me recorrió, seguido casi de inmediato por el temor de lo que vendría. La sonrisa de Diego volvió como una máscara al abrir la puerta. «Oficiales, buenas noches. ¿Hay algún problema?» 3 hombres uniformados entraron, la autoridad en sus movimientos haciendo que el vestíbulo de mármol pareciera más pequeño. Uno se dirigió a él con tono seco. «Recibimos una llamada sobre un posible envenenamiento». «Apártese». Las palabras resonaron como un látigo. La cabeza de Amalia se giró hacia mí, sus ojos abiertos con incredulidad, que pronto se transformó en algo más afilado. Yo hice la llamada, dije, levantándome lentamente de la silla. Mi voz sonaba más firme de lo que sentía. «Hay una botella bajo el fregadero de la cocina. Una botella marrón de laboratorio». La vi. Los oficiales se movieron con precisión silenciosa. Uno fue directo a la cocina, agachándose junto al gabinete donde había mirado minutos antes. El tintineo de botellas siguió. Luego el crujido de una bolsa de evidencia plástica. «Aquí está», llamó. «Cianuro de potasio. Claro como el agua». El nombre solo pareció succionar el oxígeno de la habitación. Otro oficial se acercó a la isla, levantando con cuidado el vaso de jugo de granada intacto y el vino a medio llenar. Cada uno fue sellado en una bolsa separada, etiquetada y apartada. Mi corazón latía fuerte, viendo cómo la prueba de lo que temía caía en manos oficiales. Morales apareció en el umbral, gorra en mano, su voz temblorosa pero clara. «Se los dije», dijo a los oficiales. «Antonio Vargas. Lo vi salir de esta casa enfermo como perro. Tengo grabaciones en mi cámara. Estaba muerto 3 días después». La compostura de Amalia se rompió. Se giró hacia mí, su rostro encendido, ojos brillando con furia. «Nunca confiaste en mí», gritó, las palabras cortando el aire. «Ni una sola vez en mi vida. Siempre fuiste la madre de Javier, nunca la mía». Su grito se quebró con tanto dolor como enojo. Me estremecí, la vieja herida de su acusación desgarrándose de nuevo. Por un instante, no vi a la mujer elegante en seda de diseñador, sino a la niña que solía cerrar de un portazo su cuarto cuando se sentía ignorada. Los oficiales se colocaron entre nosotras, su calma profesional en contraste con la tormenta que giraba en la habitación. Diego levantó las manos en protesta, su voz aceitosa con indignación. «Esto es ridículo. Jamás le haríamos daño. Todo es un malentendido». Pero las bolsas de evidencia brillaban bajo las luces de la cocina, innegables. La respiración de Amalia venía en ráfagas irregulares, su furia tornándose en algo casi desesperado. Sus ojos se clavaron en los míos, húmedos ahora, aunque se negaba a dejar caer las lágrimas. «Si hubieras creído en mí solo una vez, nada de esto habría pasado». Sus palabras golpearon más profundo que la amenaza de veneno jamás pudo. Los oficiales comenzaron a leerles sus derechos. Voces firmes, el ritmo legal cargando el peso de la finalidad. Amalia no se resistió. Solo me miró, rota y furiosa, como si mi duda la hubiera sentenciado mucho antes que la ley. Me quedé ahí, mis manos aferrando el respaldo de una silla, intentando reconciliar a la hija que había criado con la mujer, ahora acusada de asesinato. A la mañana siguiente,
Estaba sentada en una sala de conferencias sencilla, en la estación de policía, del tipo construido para tazas de café interminables y oficiales cansados más que para madres destrozadas por el duelo. Las paredes estaban desnudas. Las luces fluorescentes demasiado duras. Una carpeta reposaba frente a mí, gruesa con papeles, pestañas sobresaliendo como lenguas de testigos acusadores. La detective Navarro, una mujer firme con ojos que no perdían detalle, se deslizó en la silla frente a mí. «Hemos estado revisando sus finanzas», dijo, golpeando la carpeta. «Y la imagen no es bonita». Sus palabras apretaron el nudo en mi pecho. Junté mis manos para mantenerlas quietas. Su yerno abrió múltiples cuentas el último año en el extranjero. A través de empresas fantasma, los fondos se movían rápido. Difíciles de rastrear, pero no imposibles. Encontramos depósitos que coinciden exactamente con lo que Amalia recibió tras la muerte de Antonio Vargas. El nombre me golpeó como agua fría. Recibió Navarro asintió sombríamente. Vargas dejó lo que llamó un regalo de cuidador, una suma sustancial para su hija. Ella lo tramitó discretamente, sin prensa, solo el papeleo necesario para que fuera legal. En semanas, Diego había movido la mayor parte fuera del país. La miré. Las palabras atoradas tras mis dientes. Un regalo de cuidador. Imaginé a Amalia corriendo por la oficina de Vargas, trayendo café, contestando teléfonos, como solía ayudarme en el muelle. Excepto que Vargas era rico, influyente. El tipo de hombre que dejaba millones con una firma. Navarro se inclinó más cerca. Y una cosa más. El portal de su fideicomiso. Alguien intentó acceder desde una dirección IP de la Ciudad de México hace 3 semanas. Falló 2 veces. Luego se detuvo. Seguimos investigando, pero el momento es preocupante. Mi garganta se cerró. Salvador y yo construimos esas cuentas para proteger a nuestros hijos, para proteger a Amalia. Y ahora la misma fortaleza de dinero era lo que ella y su esposo intentaron escalar. Navarro suavizó su tono. Necesitaremos que testifique, señora Ramírez. El jurado querrá escucharla directamente. Y queremos usar la foto que tomó de esa botella marrón. Hizo lo correcto. Sus palabras sonaban firmes, pero todo lo que sentía era vacío. Más tarde, mientras me escoltaban por las celdas, vi a Amalia a través de los barrotes. Estaba rígida. Su vestido de seda cambiado por caqui de prisión. Sin embargo, incluso despojada de lujos, se mantenía con un orgullo frágil. Sus ojos encontraron los míos al instante, afilados y brillantes. «Quieres más a tu hijo muerto que a mí». Siseó. Las palabras cruzaron el pasillo, más fuertes de lo que pretendía, atrayendo la atención de los oficiales cercanos. Me congelé. El nombre de Javier flotó en el aire rancio como incienso, pesado y sofocante. Se acercó más a los barrotes, su voz quebrándose ahora. Siempre fue así. Cada decisión, cada palabra. Él era el hijo dorado, ¿verdad? Le confiaste el negocio, todo. Y yo nunca fui suficiente. Ni siquiera pusiste el nombre de mi esposo en tus sagradas cuentas. El acero resonó cuando un oficial la jaló hacia atrás, pero sus ojos no dejaron los míos. Ardían. Una mezcla de furia y algo que parecía peligrosamente como duelo. Me giré. El sonido de su acusación resonando más fuerte que los pasos que me llevaron fuera de la estación. Una semana después, me encontré en otra oficina gubernamental esta más suave en tono, aunque no menos sobria. El letrero en la pared decía: «Servicios de protección a adultos». Una trabajadora social llamada la señora Gómez me recibió en la sala de espera y me llevó a una habitación más pequeña con sillones en lugar de sillas de respaldo metálico. Una jarra de agua reposaba en la mesa.
la condensación goteando sobre la madera. Habló con suavidad. Su voz paciente, practicada por años de guiar familias a través de tormentas como la mía. Señora Ramírez, lo que le pasó no es raro. La riqueza atrae depredadores. Y a veces, desgarradoramente, esos depredadores son familia. Lidiamos con estafas de herencia, influencia indebida, incluso abuso de tutela. Las palabras cayeron pesadas. Pero esta era mi hija. Murmuré, no una desconocida del teléfono. Gómez juntó las manos. Sus ojos firmes sosteniendo los míos. Eso lo hace peor. No menos real. Lo vemos a menudo hijos o esposos que creen que tienen derecho. Empiezan pequeño acceso a cuentas, firmas en documentos, y cuando eso no funciona, escalan. No es la primera en ser blanco, y no será la última. La vergüenza pinchó caliente contra mi piel. Presioné mis palmas, recordando cuán fácilmente había entrado en esa cocina. Cuán cerca estuve de levantar el vaso envenenado. Debí haberlo sabido. Debí verlo venir. Su tono se agudizó, aunque no sin amabilidad. Lo vio. Notó la botella. Confió en sus instintos y pidió ayuda. La mayoría de las víctimas no llegan tan lejos. Está viva porque se escuchó a sí misma. ¡Viva! La palabra resonó en mis oídos, recordándome cuán frágil era esa verdad. Tomé un sorbo de agua, estabilizándome. Deslizó una carpeta hacia mí. Podemos conectarla con recursos de defensa, asesoría financiera, apoyo legal, incluso terapia. Estas traiciones cortan profundo. Sacuden los cimientos de la confianza de maneras que pueden perseguir a los sobrevivientes. Miré la carpeta. Dudosa. Durante décadas. Yo había sido en quien otros se apoyaban Salvador. Los niños, los empleados del muelle. Incluso tras su muerte. Me enorgullecía de ser firme, inquebrantable. Y aquí estaba, temblando como una mujer a medio romper. Gómez pareció leer mi silencio. La fuerza no es nunca necesitar ayuda. Es saber cuándo aceptarla. No puede cargar esto sola, no sin que la devore viva. La verdad dolió porque era correcta. Alcancé la carpeta. Los bordes fríos bajo mis dedos. Dentro había listas de abogados especializados en abuso financiero a mayores. Grupos de apoyo para familias fracturadas por la traición. Y servicios de consejería para sobrevivientes como yo. Por un momento, dejé que la vergüenza respirara. Casi había sido engañada por mi propia hija. Había dudado de mí misma. Temido estar perdiendo la cabeza, pero la vergüenza no era donde la historia debía terminar. Me enderecé en la silla. Un destello de la voz de Salvador, susurrando en la memoria. Las tormentas revelan de qué están hechos los barcos. Tomaré la consejería, dije con firmeza. Y el grupo de defensa. No sé cómo enfrentar a Amalia en la corte, pero no puedo hacerlo vacía. La expresión de Gómez se suavizó. Es el paso correcto. Es más fuerte de lo que piensa. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo. El sol de la capital cortante contra mi rostro. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la determinación atravesó la niebla. El juicio se acercaba, y con él, la colisión entre amor y justicia. La carpeta de servicios de protección a adultos descansó en mi mesa de café 3 días antes de que finalmente tomara el teléfono. El nombre que marqué fue el de Clara Montes, una abogada de sucesiones cuya reputación la precedía afilada como navaja. Imposible de intimidar. Cuando respondió, su voz era cortante y profesional, pero no cruel. En una semana, estaba sentada en su oficina con vista a la avenida Reforma. La luz del sol rebotando en torres de cristal, como fragmentos de verdad demasiado brillantes para ignorar. Me saludó con un apretón firme. Luego señaló la pila de documentos ya esperando. Señora Ramírez,
Sus arreglos actuales la dejan demasiado expuesta. Me ericé al principio Salvador y yo habíamos trabajado con cuidado. Pensamos, pero me obligué a escuchar. Tiene un fideicomiso revocable, continuó Clara, tocando los papeles. Eso significa modificable, vulnerable. Si alguien ejerciera influencia indebida, podrían presionarla a hacer cambios. Necesitamos convertirlo en un fideicomiso irrevocable, asegurado, con desembolsos escalonados. ¿Escalonados?, pregunté. Asintió. Fondos liberados en intervalos, no sumas globales. Nadie puede vaciar su patrimonio de golpe. Protege sus intenciones y a sus herederos. La palabra herederos pesó en mi pecho. Junté mis manos con fuerza en mi regazo. Clara continuó. Su tono rápido, decidido. También añadiremos una cláusula de no impugnación. Si algún beneficiario desafía el testamento o fideicomiso, pierde su parte. Es un disuasivo diseñado para exactamente la situación que enfrenta. Mi estómago se retorció. ¿Te refieres a Amalia? Me refiero a cualquiera que lo intente. Corrigió con suavidad. Pero sí. Aplicaría pique a su hija si intentara anular sus deseos. Tragué con fuerza, mirando las líneas pulcras de la impresión. Me estaba protegiendo. Pero el pensamiento de fortificarme contra mi propia hija me dejaba dolida. Clara no había terminado. También los poderes médicos. Ahora, Amalia tiene autoridad como pariente cercano. Eso la deja vulnerable. La reemplazaremos y nombraremos fiduciarios neutrales profesionales con licencia, obligados por el deber, no por la emoción. Así, las decisiones médicas no se convertirán en palanca financiera. La lógica era impecable. Aún así, sentía que me estaba encerrando en una fortaleza, segura pero aislada. Esa noche, de vuelta en mi departamento, abrí una hoja de papel en blanco y tomé mi pluma. Mi mano dudó antes de que las palabras brotaran. Amalia, no sé cuándo dejaste de creer que mi amor era suficiente. No sé si te fallé al negarte lo que pediste, o si la codicia simplemente te vació hasta que ya no pudiste verme como tu madre. Hoy firmé papeles que protegen todo lo que tu padre y yo construimos. Me protegen de ti. Nunca imaginé que esas palabras podrían existir en la misma oración. Hubo un tiempo en que te acurrucabas contra mí durante las tormentas, cuando mi voz cantándote para dormir era el único muro que necesitabas. Extraño a esa niña. Ojalá hubiera quedado. Dejé la pluma, incapaz de escribir más. La carta nunca dejaría mi cajón. Era una conversación que no podía tenerse en tribunales o oficinas estériles. Pertenecía solo a mí y al silencio que siguió. En los días siguientes, Clara finalizó todo fideicomiso irrevocable. Desembolsos escalonados. Cláusula de no impugnación. Poderes médicos retirados de manos familiares. Firmé cada página. Mi firma temblando al principio. Luego más firme con cada trazo. La protección tuvo un precio, pero lo pagué de buena gana. El juzgado era más frío de lo que esperaba. No en temperatura, sino en espíritu. Paredes revestidas de madera. Banderas dispuestas con precisión. El estrado del juez elevado sobre todos nosotros. Debería haber inspirado reverencia. En cambio, oprimía como un peso. Como si la justicia misma exigiera silencio. Me senté en la mesa de la fiscalía. Manos apretadas, mientras los detectives exponían evidencia que parecía tanto extraña como aterradoramente familiar. La muerte de Antonio Vargas fue certificada originalmente como paro cardíaco. Comenzó el fiscal, dirigiéndose al jurado, pero con nuevo testimonio y sospecha de juego sucio. El cuerpo fue exhumado. Un murmullo recorrió la sala. Mi pulso se aceleró. El patólogo forense tomó el estrado. Su voz firme mientras explicaba cómo las muestras de tejido
revelaron trazas de cianuro. No es descomposición natural, dijo con firmeza. Concentración consistente con envenenamiento deliberado. Mi estómago se retorció. Recordé la foto borrosa de Morales, el rostro pálido de Vargas tambaleándose fuera del camino de mi hija. Lo que alguna vez fue rumor ahora estaba tallado en hechos por la ciencia. Luego vino un experto en informática forense. Un hombre joven con lentes que reflejaban la pantalla que proyectaba. Examinamos dispositivos incautados en la residencia de los acusados. Explicó. En la laptop del señor Diego Morales encontramos múltiples búsquedas. Dosis de cianuro para ancianos. Línea de tiempo de síntomas de cianuro. Venenos indetectables en vino. Todas realizadas semanas antes de la muerte del señor Vargas. Jadeos surgieron entre el jurado. Diego se sentó rígido. Su mandíbula apretada. Su abogado susurrando furiosamente en su oído. Negó con la cabeza ligeramente. Pero la evidencia en la pantalla brillaba innegable. Desvié mi mirada hacia Amalia. Estaba sentada en la mesa de la defensa en un beige pálido, cabello cepillado liso. Su expresión entre la vacuidad y la rebeldía. Luego el fiscal levantó una exhibición impresa. Y finalmente, mensajes de texto recuperados del teléfono de la señora Amalia Morales. Ajustó sus lentes. Su voz, baja pero clara. Los finales limpios importan más que los desordenados. Las palabras flotaron en el juzgado como el veneno mismo. El fiscal dejó que el silencio trabajara antes de añadir. Este mensaje fue enviado 3 días antes de que Antonio Vargas colapsara. El jurado se inclinó. Plumas rascando, ojos entrecerrándose. Miré la frase, grabada ahora en mi mente. Finales limpios. Mi hija, mi propia carne y sangre, había escrito esas palabras. No sobre ficción, no sobre metáforas, sino sobre la vida, sobre la muerte, sobre elegir borrar a un hombre por conveniencia. Mi garganta se secó. Presioné una mano en mi bufanda, intentando respirar a través de la tela. La defensa se apresuró. El abogado de Amalia se levantó, objetando, argumentando con texto, afirmando que el mensaje se refería a algún proyecto que Vargas le había confiado, no a su muerte. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado había escuchado el frío en la frase. Y yo también. Cuando el juez desestimó la objeción, el fiscal se inclinó más cerca de la tribuna del jurado. Damas y caballeros, esto no es especulación. Esto es intención. Un esposo buscando veneno. Una esposa escribiendo sobre finales limpios. Y un hombre, Antonio Vargas, muerto por cianuro. El jurado permaneció inmóvil, cada ojo fijo al frente. A mi lado, Morales se movió incómodo en el banquillo de testigos, sus manos aferrando la barandilla. Sus advertencias, alguna vez desechadas como paranoia, ahora estaban reivindicadas bajo juramento. Quise llorar no por Vargas, aunque merecía duelo, sino por mi hija, por el abismo en el que había entrado. Una palabra, una acción a la vez. Apreté mis manos con más fuerza, estabilizándome mientras la voz del fiscal cortaba de nuevo. Preparándose para llamarme al estrado, el alguacil llamó mi nombre, y cada ojo en el juzgado se volvió hacia mí. Mis rodillas temblaron, pero caminé de todos modos, negándome a dejarles ver vacilación. Coloqué mi mano en la Biblia, juré mi juramento y tomé la silla de testigos. La madera crujió bajo mí, familiar en su simplicidad, pero mi corazón latía como si estuviera al borde de un precipicio. El abogado defensor fue el primero en dirigirse al jurado. Era un hombre con voz suave y un traje demasiado perfecto para pertenecer a otro lugar que no fuera la Ciudad de México. Damas y caballeros, comenzó, escucharán a la señora Elena Ramírez. Tiene 70 años, recientemente viuda, y por su propia admisión bajo gran estrés,
La memoria puede nublarse a esa edad. Las percepciones se distorsionan. Les pedimos que lo tengan en cuenta. Sus palabras destilaban como aceite, calculadas para pintarme frágil, poco confiable. Enderecé mis hombros y esperé. Cuando el fiscal se acercó, su voz era calma. Mesurada. Señora Ramírez, ¿puede contar al tribunal qué pasó la noche que visitó la casa de su hija? Junté mis manos en mi regazo y miré al jurado. Sí, fui invitada a cenar. Cuando llegué, nadie respondió la puerta. Esperé. Y luego mi hija y su esposo regresaron. Me dieron la bienvenida adentro, con demasiada calidez. Se sentía ensayado. En la cocina, mi hija tarareó una nana que mi difunto esposo solía cantar, una nana que no había escuchado desde que era niña. Escucharla en esa casa, en ese momento, se sintió mal, como si usara mis propios recuerdos para desarmarme. Hice una pausa, dejando que el silencio sostuviera. Continúe, instó el fiscal. Pedí un vaso de agua. Al abrir un gabinete cerca del fregadero, vi una botella marrón de laboratorio escondida tras los productos de limpieza. La reconocí de inmediato, no pertenecía entre los suministros domésticos comunes. Más tarde, me sirvieron vino, caro y escenificado. Cuando me negué, mi hija sacó jugo. Me insistió que bebiera. Noté un destello de frustración en su rostro cuando volví a declinar. Fue cuando me excusé y llamé a la policía desde el baño. El fiscal asintió. ¿Recuerda la etiqueta de la botella? Estabilicé mi voz. Cianuro de potasio, con símbolos de advertencia. La fotografié antes de cerrar el gabinete. Sostuvo la bolsa de exhibición. La botella marrón sellada dentro. Murmullos recorrieron el juzgado. La defensa se levantó rápidamente, paseándose frente al jurado. Señora Ramírez, ¿no es cierto que ha sufrido grandes pérdidas personales? Su esposo, su hijo Javier. Estaría de acuerdo en que el duelo puede nublar el juicio, incluso crear sospechas donde no existen. Aferré el reposabrazos, dejando pasar sus palabras antes de responder. El duelo agudiza el juicio cuando has vivido lo suficiente. Te enseña en qué confiar. Sé lo que vi, sé lo que escuché. Su sonrisa titubeó. Pero insistió. Y esta nana, tal vez, su hija la tarareó distraídamente. No como manipulación, como sugiere. Lo miré con firmeza. Entonces tiene un sentido del tiempo notable, porque la tarareó mientras su esposo servía 3 copas de vino, una de las cuales era para mí. Un murmullo recorrió la tribuna del jurado. El fiscal se inclinó hacia ese adelante. Su señoría. Nos gustaría llamar al señor Morales. Morales caminó al estrado. Su postura torpe, pero su resolución clara. Testificó sobre la noche que vio a Antonio Vargas salir de la mansión, pálido y vomitando. Describió su propia grabación de seguridad. Luego señaló las impresiones. «Ese es Vargas», dijo, voz temblorosa. Vivo al entrar, moribundo al salir. Las fotografías fueron ingresadas como evidencia. Miré a los jurados. Algunos se inclinaron. Plumas detenidas a medio rasgar. Otros intercambiaron miradas cargadas de inquietud. La verdad ya no era susurros entre vecinos. Estaba escrita en botellas, capturada en fotografías y llevada en mi testimonio. Me recosté. Respiración superficial, pero firme. Mi historia ya no era solo mía. Pertenecía al tribunal. A los 12 extraños que decidirían qué verdad tenía peso. El juzgado olía ligeramente a polvo y café molido. El tipo de aroma que se filtra en la madera tras años de juicios largos y noches más largas. Me senté en la primera fila, mi bufanda envuelta con fuerza alrededor de mis hombros, mientras el jurado regresaba a sus asientos. 12 extraños, rostros ilegibles, cargando el peso del destino de mi hija. El mazo del juez golpeó una vez. Ha llegado el jurado a un veredicto, el presidente.
Un hombre con voz calma y manos que temblaban ligeramente al sostener el papel. Se levantó. Sí, su señoría. El silencio que siguió fue insoportable. Mi aliento se atoró. Mi pecho apretado, como si la sala misma se hubiera reducido a un ataúd. En el cargo de intento de asesinato de Elena Ramírez. Encontramos a los acusados, Amalia Morales y Diego Morales, culpables. Un jadeo cortó el aire mío. Aunque apenas lo escuché, las palabras cayeron pesadas, definitivas. El presidente continuó. Cada frase un clavo en el ataúd de lo que alguna vez fue familia. En el cargo de asesinato de Antonio Vargas, encontramos a los acusados culpables. Cerré los ojos. No en triunfo, sino en algo más cercano al duelo. Alrededor, el sonido de plumas rascando y susurros apagados llenó la sala. El juez agradeció al jurado. Los despidió y comenzó las formalidades de la sentencia. Diego miró al frente, mandíbula apretada, como si al mantenerse perfectamente inmóvil, las paredes se derrumbarían antes de que las palabras lo alcanzaran. Pero era Fachimalia a quien observaba. Mi hija. Al principio se sentó rígida, labios apretados en una línea, su piel pálida bajo el resplandor fluorescente del juzgado. Luego algo cambió. La lucha pareció drenarse de ella, sus hombros colapsando hacia adentro, su expresión suavizándose no en remordimiento, sino en vacío. No parecía la mujer pulida en ropa de diseñador que había abierto la puerta de la mansión con una sonrisa demasiado amplia. Parecía la niña que alguna vez se sentó en nuestro muelle en Puerto Vallarta. Pies colgando en el agua, cabello enredado por el viento, preguntándome si las tormentas alguna vez terminaban. Sus ojos, ahora huecos, se dirigieron hacia mí con una impotencia que cortó más profundo que toda su furia. Mi mano se crispó en mi regazo. Por un instante, quise cruzar el abismo, tomar su mano como lo hacía cuando las pesadillas la despertaban en la noche. El impulso surgió feroz. Madre antes que víctima, amor antes que lógica. Pero me detuve. El espacio entre nosotras ya no era solo el aire del juzgado. Era vino envenenado y botellas escondidas. Era el cuerpo pálido de Vargas y una nana convertida en arma. Era una traición tan profunda que la ley misma tuvo que intervenir. Me miró, labios entreabiertos como para hablar, pero no salió sonido. Luego el alguacil tocó su hombro, y ella se levantó. Muñecas esposadas, el tintineo de cadenas resonando en la cámara. Diego la siguió, su mirada fría y afilada. Pero la de ella se demoró en mi hueca, casi infantil. La voz del juez anunció sus sentencias: cadena perpetua sin libertad condicional para Diego, perpetua con posibilidad para Amalia, aunque distante e incierta. Las palabras parecían flotar sobre nosotros, irreales. Mientras los llevaban, permanecí sentada, manos aferrando el banco de madera hasta que mis nudillos dolieron. Mi cuerpo quería colapsar, pero me obligué a mantenerme erguida. Había sobrevivido a su plan. Había enfrentado su juicio, pero algo dentro de mí se había ido, arrancado por el veredicto. Cuando el juzgado se vació, me quedé un momento más, mirando la mesa de la defensa vacía donde sus archivos, sus plumas, sus ilusiones de normalidad habían estado horas antes. Ahora era solo madera desnuda. Nada más. Me levanté lentamente, cada paso pesado, y caminé hacia la luz del sol que se derramaba por las puertas del juzgado. La justicia había hablado. Pero no podía reparar lo que estaba roto. El juicio se desvaneció en la memoria, aunque sus ecos se aferraban a mí en las horas silenciosas. Para el otoño, regresé a Guadalajara, a la casa que Salvador y yo construimos en la orilla del lago de Chapala. El agua brillaba con el mismo ritmo inquieto de siempre, indiferente a mi ausencia.
mi duelo o el escándalo que había deshecho a mi familia. Las primeras mañanas de regreso fueron casi insoportables. El silencio del lugar me oprimía. Las habitaciones demasiado vacías. El aire demasiado quieto. Sin embargo, lentamente, la casa comenzó a sentirse como ella misma otra vez. Desempaqué con cuidado, un artículo a la vez, como si no solo restaurara mis pertenencias, sino mi propio equilibrio. La fotografía de Salvador volvió al manto de la chimenea. Su sonrisa firme. Sin juzgar, le susurré como si aún estuviera aquí, confesando la vergüenza de casi ser engañada por nuestra propia hija, luego agradeciéndole por la fuerza que me sostuvo cuando la ley exigió claridad. Decidí que no podía ser solo una sobreviviente, así que llamé a Clara Montes, mi abogada de sucesiones, y arreglé que una parte de mis activos se dedicara a algo que importara la iniciativa de seguridad para adultos mayores. El programa capacitaba a personas mayores para reconocer manipulación financiera, influencia indebida y señales de abuso dentro de las familias. Pedí que llevara el nombre de Salvador. Él creía en enseñar, en preparar a otros para resistir tormentas, y esto se sentía como una forma de dejar que su voz continuara. El día que se finalizó el papeleo, caminé al muelle con un termo de café. La madera crujió bajo mis pies. Vieja pero confiable. Como yo, vertí un poco de café que es en el agua, un pequeño brindis por él. Y dije en voz alta, tu nombre sigue construyendo algo. Esa tarde, en mi estudio, saqué una pequeña llave de latón que había estado sin usar por años. Abría la puerta lateral, por la que Javier solía correr después de pescar, la que Amalia alguna vez azotó en sus tormentas adolescentes. La coloqué en una bolsa de terciopelo y la guardé en el cajón del escritorio. Mi mano se demoró en el mango de latón mientras susurraba. No para intrusos, solo por respeto. El gesto me estabilizó. Una promesa a mí misma: nunca volvería a dar entrada a quienes vinieran con engaño en el corazón. Los días pasaron con un ritmo que no había sentido en años. Leí junto al fuego. Me uní a un club de lectura local. Incluso comencé a cuidar el pequeño invernadero que Salvador alguna vez adoró. La normalidad, frágil pero bienvenida, comenzó a echar raíces. Entonces llegó el paquete. Era un sobre sencillo, marrón y sin marcar, deslizado por la ranura de mi correo sin dirección de remitente. Asumí que era otro volante hasta que noté su peso, el bulto irregular dentro. Mis manos hormiguearon al abrirlo. Se deslizó un cuadrado de tela doblado blanco, con las iniciales A bordadas y ligeramente manchado, como si alguna vez hubiera sido apretado con fuerza en un puño sudoroso. El pañuelo de Amalia, el mismo que había encontrado arrugado en su puerta el día que comenzó esta pesadilla. Debajo había una nota, escrita en letras de molde en papel común. La verdad nunca duerme. Sin firma, sin explicación. El pañuelo yacía inerte en mi escritorio, un relicario resucitado. Lo toqué con cautela. Mi respiración superficial. ¿Era esto obra de ella? ¿Un mensaje desde la prisión, enviado para atormentarme? ¿O era alguien más, alguien invisible, recordándome que el pasado no estaba enterrado con veredictos y sentencias? Coloqué el pañuelo de vuelta en el sobre y lo guardé en el mismo cajón con la llave de latón. Pero el susurro que me siguió al dormir esa noche no fue la voz firme de Salvador, ni las palabras finales del fiscal. Era la advertencia escrita, grabada en mi mente. La verdad nunca duerme. Y comencé a preguntarme, tal vez, el peligro tampoco. El otoño se asentó sobre el lago de Chapala con una dignidad tranquila, los sarces ardiendo en rojo y dorado, antes de rendir sus hojas al viento. El muelle que Salvador y yo alguna vez manejamos ya no existía.
pero los barcos aún cortaban el agua, sus estelas dejando hilos plateados en la luz que se desvanecía. A menudo me sentaba en el porche, una manta sobre mi regazo, escuchando el crujido de la madera y el llamado de las gaviotas, sintiéndome tanto más vieja como más aguda que en años. Ahí fue donde primero noté a Mateo, el nieto de mi nuevo vecino. Era larguirucho, todo energía nerviosa y ojos sinceros, paseando por la orilla con su laptop bajo un brazo y un rollo de cables de extensión bajo el otro. Una mañana, la curiosidad me venció. «Pareces hombre intentando atrapar el viento», llamé desde el porche. Rió tímidamente. «Estoy probando un prototipo. Sensores solares para muelles. Monitorean niveles de agua, tráfico de barcos, uso de energía. Quiero modernizar los muelles, hacerlos más eficientes». La palabra muelles captó mi atención. Lo invité a tomar café, y para cuando las tazas estaban vacías, supe que su idea no era solo una fantasía juvenil. Me recordaba la practicidad de Javier, la esperanza terca de Salvador. Mateo volvió a menudo después de eso, trayendo bocetos, hojas de cálculo, a veces solo sus frustraciones. Escuché, a veces ofreciendo consejos, a veces solo asintiendo mientras él desenredaba sus propios nudos. Lentamente, comenzó a tratar mi estudio como una oficina, su laptop zumbando en el viejo escritorio, donde Salvador alguna vez balanceó las cuentas del muelle. Una tarde, confesó lo que ya sospechaba. «No consigo financiamiento. Los bancos piensan que soy demasiado joven, demasiado inexperto». Me recosté, estudiándolo. El viejo dolor de la traición se agitó, pero no dejé que me endureciera. «Necesitas más que dinero», dije. «Necesitas condiciones, barreras, transparencia. Ética primero, siempre. Si invierto, ese es mi precio». Sus ojos se abrieron. «¿Invertirías?» «Lo haría en papel, con contratos blindados. He visto qué pasa cuando la confianza se deja solo en palabras». Mateo aceptó de inmediato. Y así, con la ayuda de Clara Montes, redacté los documentos. Mi contribución no fue solo financiera, fue una cautela ganada con esfuerzo escrita en cada cláusula. Viéndolo firmar, manos firmes, sentí un destello de algo que no había sentido en años, fe en que tal vez la próxima generación podría aprender sin destruir lo que vino antes. Pasaron semanas. Su prototipo mejoró. Los dueños de muelles locales aceptaron pruebas. Lo vi empezar a pararse más erguido. Hablar con convicción en lugar de disculpas. No era mi legado el que construía, pero era un futuro que podía apoyar. Luego, una noche mientras las hojas golpeaban contra las ventanas, encontré un sobre en mi buzón, con matasellos vago de Tijuana, sin dirección de remitente. Dentro había una sola tarjeta. «Lo siento, estoy aprendiendo», sin firma. Mis manos temblaron mientras la leía una y otra vez. Las palabras pequeñas pero vivas con posibilidad. ¿Era Amalia? ¿Era alguna broma cruel? ¿O había comenzado, al fin, a romperse la tormenta dentro de ella? Llevé la tarjeta dentro. La coloqué en el manto junto a la fotografía de Salvador. Su sonrisa, congelada en el tiempo, encontró la mía mientras susurraba. «Generosidad. Sí, pero nunca más sin respeto». El sol se deslizó bajo sobre el lago de Chapala, el agua ardiendo en naranja y dorado. En mi estudio, la llave de latón que había guardado captó la luz, su reflejo extendiéndose por el escritorio como un recordatorio. La entrada nunca era gratis. No a mi casa, no a mi corazón. Me senté con esa verdad, ni amarga ni rota, sino templada. Afuera, la risa de Mateo llegaba débilmente desde la orilla donde probaba sus sensores. Un sonido de comienzos, y me pregunté, mientras la luz se desvanecía, si la sabiduría podría alguna vez
traspasarse como dinero, o si cada alma tenía que ganarla por el camino difícil.